Hoy nos vamos a ahorrar unos 300 euros en un transpondedor ICE para nuestro barco. Bueno, y ya de paso navegar por las costas del Cantábrico para probarlo un poco. Y voy a limpiarme las gafas. Segundo, porque veo raro. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a probar el transpondedor ICE más barato que he podido encontrar y que por supuesto es chino. Chino total, vamos. Chino de China, ¿no? Chino de los chinos, pero no lo digo como algo malo, ¿eh? Oficialmente lo denominan localizador para redes de pesca, pero veremos que en realidad es un transpondedor ICE perfectamente funcional, al que le vamos a poder incorporar la información de la identificación de nuestro barco y que nos va a hacer visibles al resto de los barcos, mejorando muchísimo la seguridad de la navegación, especialmente de noche o con condiciones adversas. También veremos que gracias a webs como Localiza Todo nos permitirá compartir nuestra posición con los amigos en nuestras travesías y que es precisamente lo que yo hice con la que vamos a ver en este vídeo. Advertiros que a pesar de que se trata de un dispositivo con certificación CE, no está homologado por la Dirección General de la Marina Mercante en España. Parece ser que no pagan para aparecer en su lista de homologaciones, con lo que no está reconocido para su uso en embarcaciones con bandera española. Estos de la Marina Mercante, yo me los imagino como un grupo de villanos malvados en una sala oscura diciendo ¡ja, ja, ja, ja! ¡Hagan esto! ¡Esto no puede ser! Y lo han apartado a un cajón. Seguramente son así. Vais a pensar que es un elemento de seguridad importante, pero para elementos de seguridad importante también quieren que pasemos por caja porque solo les gustan las cosas caras. Bueno, en realidad, igual si es muy barato, pero a ellos les pagan bien, también les vale. Pero bueno, empecemos por darle un pequeño repaso al sistema ICE. ¿Qué es y por qué nos puede ser tan útil para aumentar la seguridad de nuestros barcos? Las siglas ICE vienen del inglés y significan Automatic Identification System, que básicamente significa Sistema Automático de Identificación. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de un sistema de transpondedores al estilo de lo que ocurre en los aviones con el ADS-B, que a través de las frecuencias de radio de VHF y con un protocolo concreto transmite los datos identificativos de un barco a todos los que estén escuchando, así como su rumbo y velocidad. Con lo que cualquiera que esté escuchando con un sistema adecuado puede captar esas señales y determinar los barcos que le rodean a una distancia de bastantes millas. Las mismas normalmente que la radio VHF de vuestros barcos. Así como sus intenciones, rumbo, velocidad, tipo de barco, dimensiones, calado, incluso a qué se dedica, si es un velero, un pesquero. Básicamente es como si fuese un radar, pero más avanzado, mucho más barato de implementar, especialmente si lo único que queremos es ver los barcos que nos rodean. De hecho, pudisteis ver en nuestro episodio número 11, por aquí, vimos cómo construirnos un receptor con una Raspberry Pi y un sintonizador de televisión USB, que nos permitía ver los barcos que nos rodean. Ahora vamos a dar un paso más adelante y vamos a ver cómo emitir nuestra posición. También tiene sus desventajas, por ejemplo, frente al radar, ya que solo es obligatorio en los barcos de pasajeros y en los barcos de grandes mercancías de cierto porte, pero al mismo tiempo cada vez se ve más su versión B en embarcaciones de recreo de todo tipo. Y esperemos que gracias a este vídeo y ver que puede ser bastante económico aún, pues lo veamos en más embarcaciones aún. Al final, poder ver los grandes barcos que te rodean va a ser una cosa muy útil que te va a permitir planificar tu rumbo para evitarlo. Por ejemplo, cuando navega uno por una canal estrecha a vela, saber que viene un ferry o un barco grande nos permitirá apartarnos, pero al mismo tiempo el poder transmitir también nuestra identificación, posición y rumbo nos va a dar la seguridad de poder ser vistos por los grandes buques que nos rodean y que nos puedan evitar ellos también en cierta medida o incluso avisar por radio. Incluso que en caso de necesario de ayuda, nuestra posición se esté transmitiendo en tiempo real a todos los barcos que nos rodean. Si ya habéis repasado nuestro episodio 11 para tener un receptor, o si solo queréis ser vistos y se lo queréis añadir a vuestro barco, pues el dispositivo que vamos a ver es bastante económico, va a funcionar incluso en casos de emergencia, si os quedáis con los sistemas electrónicos fundidos, y nos va a permitir ser vistos e identificados a muchas millas. Y por supuesto, podemos encenderlo o apagarlo a nuestro gusto y según nuestra necesidad. No tenemos por qué llevarlo siempre encendido, claro. Podemos tener nuestra intimidad aún. Vamos con las compras.
Las compras esta vez van a ser muy sencillas. La verdad es que hacía tiempo que había visto estas boyas ICE en AliExpress, diseñadas para el seguimiento de redes de pesca, y me parecían como muy económicas, incluso demasiado, por lo menos respecto a los sistemas ICE homologados, ni os cuento, pero a la vez muy versátiles si se podían utilizar en un barco como el mío, porque funcionan con batería, tienen su propia antena, no hay que hacer ningún tipo de instalación. Así que me decidí a comprar uno de 65 euros más otros 15 euros del cable de programación. Al final a mí me costó algo menos de 85 euros, que es más o menos lo que cuestan ahora y lo veréis en los enlaces. Hay varios modelos, todos muy parecidos. ¿Qué cambia? Es si tienen la antena interna o es desmontable. Este es de antena interna fija. Y concretamente me compré este que veis aquí, con su cable de programación. Esto es muy importante. Si solo vais a comprar uno, o si no tenéis un amigo que ya tenga el cable de programación y que se le haya comprado y que le tenga cerca, a mí me podéis incluso considerar un amigo con cable si estáis por aquí, por Santander, pues tenéis que coger el cable porque es importante para meter el MMSI de vuestro barco. Escogí este tipo de dispositivo porque es muy económico y porque ya tenía la Raspberry para usarla de receptor. Si no, hay algún emisor muy popular, tampoco homologado por la Dirección General de la Marina Mercante, que no le gustan las cosas baratas, como puede ser el Masutec HA102, que también saldrá por aquí, que es muy popular entre los navegantes apañados también y que es al mismo tiempo emisor y receptor. Aunque la instalación ya es un poco más compleja porque tienes que ponerle su antena fuera, tienes que ponerle su GPS, bueno, es un poco más compleja. Esto es súper sencillo de instalar. En cualquier caso, os dejo todos los enlaces en la descripción. Y eso me recuerda que en ocasiones algunos me preguntáis por los enlaces de los productos de los vídeos. Y al final siempre acabo diciéndoos los mismos, que os acabo redirigiendo a la descripción o al sitio web. Si nos veis desde un ordenador, en la versión web de YouTube podéis expandir la descripción pinchando en el texto Mostrar más, que aparece debajo del vídeo. Y ahí tenéis siempre todos los enlaces en nuestros vídeos. Si nos estáis viendo desde la aplicación móvil, pues podéis expandir la descripción con una flechita que sale debajo del vídeo a la derecha, y si nos veis desde la Smart TV, pues ni idea. No tengo ni idea de cómo se pueden ver los enlaces desde una Smart TV. En cualquier caso, siempre hay un post de cada uno de nuestros vídeos en nuestra web www.thelowcostsailor.com, que podéis visitar después en cualquier momento para usar nuestros enlaces de compras para encontrar los productos que habéis visto. El que uséis nuestros enlaces para comprar las cosas que os enseñamos en Amazon y AliExpress nos ayuda a mantener el canal y por lo menos a comprarnos nuevos juguetes chinos que probar para vosotros. Solo como nota para que lo sepáis. Pues vamos con el unboxing. Bueno, pues esto es lo que nos llegó, ¿vale? Lo veis por aquí pone IPX7 Waterproof, Send Real Time Ice Location Info, y esto es lo que él marca como Net Locator RS109M, 5 vatios de potencia, que es lo legal para el IceBay, ¿vale? Y las frecuencias en que transmite, porque transmiten las dos frecuencias que puede transmitir. Así que, en principio, una pinta estupenda. El embalaje parece bastante decente y dentro esto es lo que tenemos. Bueno, este no me acuerdo si venía dentro o no, que es el cable de programación. Tenemos nuestra boya. Ha dicho que es waterproof. Es IPX7, o sea, eso es sumergible hasta no sé cuánto. ¿Y flota? Y flota, sí. Y además aquí, si os fijáis, una cosa muy importante, tiene por aquí el marca 12. Entonces, nos viene en la caja la boya, si no hemos comprado el cable, las instrucciones de uso, que son para un uso como red de pesca, básicamente con qué significan los diferentes parpadeos de la luz. Pone que el tiempo de operación son 360 horas, que eso son... hacéis los números vosotros, pero yo le he tenido más de 8 días funcionando sin parar y no hay ningún problema. Y luego, apartamos por aquí, el cargador. En el cargador es con clavija americana, pero viene con este transformador para clavija europea. Y es básicamente un cargador de 9,2 voltios, 1 amperio. Y básicamente lo que tenéis es esto, que aquí se desenrosca con sus conectores para el cargador y el interruptor para ponerlo en marcha, que esto lo veremos fuera una vez que la tengamos ya configurada. En los conectores no se pueden confundir, en uno solo entra el cargador y el cable de programación, que es este cable USB que viene, tiene un conector que entra en el de alimentación y un segundo conector que entra en el de programación. Y después lo que tenemos aquí, que es el USB que va a ir al ordenador, que lo veremos ahora. Le enchufaremos a nuestro ordenador aquí y veremos cómo funciona. Eso sí, no hay vía ni rastro del software para programarlo.
De hecho, indica, y tuve que contactar con el chino por el chat de AliExpress, que me mandó varios enlaces que no funcionaban así hasta que conseguí el enlace correcto para descargarme el software. En cualquier caso, para facilitaros la vida, si vosotros tenéis la versión 1.7, en el post de nuestra página web tenéis un enlace y en la descripción con el software necesario para poder programarlo y que es lo que vamos a ver ahora en la puesta en marcha. Así que vamos a arrancar el ordenador y vamos a ver cómo funciona el software. Bueno, una vez que tenemos nuestra baliza enchufada con el cable USB a nuestro ordenador y apagada de momento, el primer paso es conseguir el software para configurar. Lo que os descargaréis será un fichero RAR, puede que si lo descargáis de nuestra web le cambiemos un poco el nombre para que no esté lleno de caracteres chinos, que tendréis que extraer, que sacará otra carpeta llena de caracteres chinos y en la que encontraremos el fichero ejecutable más importante, que es el que nos va a permitir configurar la baliza. Arrancamos, aquí claramente podéis ver que es la versión 1.7 y ya. Bueno, si lo ponemos en inglés todo se vuelve ligeramente más entonces. Aquí tenemos el MMSI de serie de prueba que pone, un nombre de embarcación de prueba, la frecuencia con la que va a transmitir por defecto, que es cada 2 minutos, y una serie de campos en los que podemos poner información adicional. También podemos bloquear los datos con un password por si nos la roban o algo así, pero en principio nosotros no vamos. Entonces, el siguiente paso será encender la baliza girando su botón. Veréis que se encienden las luces en ella y a partir de este punto, con todo conectado, la primera comprobación es dar leer. Si damos leer y dice que ha tenido éxito, es que está todo bien conectado. En nuestro caso, como nuestra baliza ya tenía el MMSI programado, pues lo que vemos es que recupera los datos que hemos programado. Nuestro MMSI, el nombre de nuestra embarcación y la frecuencia de transmisión que nosotros la teníamos cambiada a la más rápida posible para nuestras tierras, una vez cada 30 segundos. Adicionalmente, si os fijáis, este 52 que pone aquí en el reference point A, que normalmente en el sistema ICE se refiere a el A más B es la eslora del barco y el C más D es la manga del barco, ¿no? En este caso es lo que menos me gusta tal vez de esta baliza, lo utiliza para decirnos cuánta batería, ¿vale? Entonces podemos consultar la batería con el cable conectados o con cualquier sistema ICE viendo la supuesta eslora de nuestro barco que va a poner. Adicionalmente tenemos la posibilidad de indicar qué tipo de embarcación es la nuestra, que eso se codifica con un número que podemos escoger y que os dejaré el enlace también, podéis ver en cualquier tabla en la que tengáis la lista de todos los tipos de embarcaciones que soporta el sistema ICE. En nuestro caso hemos escogido que somos el 36, que es un velero, pero también perfectamente podríamos escoger que somos una embarcación de recreo, ¿vale? Que sería el 37. Con todos estos datos ya rellenos, la información extendida, ya os digo, yo no relleno ni eslora, el resto de campos de eslora y manga para que no genere confusión de que parezca que realmente la eslora de mi barco es esa. Incluso puedo desmarcar para que no grabe la información, ¿vale? Aunque en cualquier caso yo ya la he grabado y entonces el tipo de embarcación y eso sí que va a quedar reflejado. Simplemente le damos Write, nos dirá que la información se ha grabado exitosamente. Y para comprobar si es así, le damos Read y debería decirnos que OK y al mismo tiempo devolvernos los datos que hemos grabado. Con esto ya deberíamos tener la baliza preparada y ya solo falta encenderla y empezar con la. Vale, pues una vez que ya tenemos programados todos los datos de nuestra embarcación en nuestra baliza ICE, ya le podemos desenchufar, la habremos cargado y ya está lista para ser usada. Recordad, simplemente fuera, porque no le sienta muy bien que la encendemos sin tener GPS, simplemente giráis esto y empezar a coger señales y si queréis ponéis la tapa y ahora veremos cómo la sujetaremos fuera. Bueno, y ya está. Ahora es cuestión de encenderlo en el exterior del barco, buscar una buena localización, cuanto más alto más lejos llegará, como cualquier antena de VHF, y ver qué tal funciona. Así que vamos con ello, vamos a probarlo. Llegado el momento de probarlo, pensé en dejarlo encendido muchos días en el puerto para ver cuánto dura la batería lo primero. Pero cuando en 4 días aún le quedaba la mitad de batería, me decidí a hacer alguna prueba un poco más seria. Todo por vosotros. Era fundamental probarlo en una situación real. ¿Cómo lo iba a probar en un solo día por la bahía de Santander? ¿Cómo comprobar que realmente llegaba lo bastante lejos? Tenía que por lo menos probarlo en una travesía de un par de días. Y eso mismo traté de convencer a mi mujer. Ahora, esta semana, aprovechando que tú estás trabajando y que yo estoy de vacaciones, tenía que grabar unas cosas para el canal y igual tenía que estarme un par de días a navegar por ahí yo por mi cuenta.
¿Un par de días? ¿Para qué? Bueno, es para grabar un aparato que te transmite la posición y esas cosas, y es algo que hay que probar pues un poco fuera de un altamar y esas cosas. ¿Y no lo puedes hacer aquí? Técnicamente no se puede hacer aquí porque no sería una prueba fiable, y ya sabes que yo me debo a mis seguidores. Entonces no te importa, ¿verdad? Bueno. Haz lo que quieras, tú mismo. Vale, pues nada, me pongo a ello. E ignorando todos los mensajes subliminales de las palabras de mi mujer, me fue a hacer la prueba. Pero tú, Carlos, también piensas que es fundamental probarlo así. Es requisito imprescindible. Y siempre se lo recordarás a mi mujer. Por supuesto. Muy bien. Pero que conste que lo hice por vosotros, y la única forma de probarlo. Y eso deberéis confirmar también todos vosotros a mi mujer si algún día os pregunta. Así que me dispuse a abordar una navegación en solitario de unas cuantas horas. De Santander a Laredo, hacer noche allí y volver al día siguiente. En total unas 60 millas, más o menos. Lo primero, antes de salir del puerto, fue buscar una buena ubicación para la baliza, y después de probar en varios sitios, me decidí a sujetarlo en el backstay. Podría haberla izado en el cabo de banderas, pero tampoco necesitaba que llegase tan lejos para esta prueba, por lo menos. Lo siguiente fue compartir el enlace a mi posición con todos mis amigos que habían rechazado mi invitación a venir conmigo, porque trabajan o porque no tienen la misma capacidad de improvisación que aún y fugazmente y por poco tiempo me queda. Y con ello comienza el viaje. Lo primero, cruzar la bahía de Santander, cruzándome con otros barcos que yo veía en mi propio ice, mientras preparaba las velas para la travesía y dejaba todo bien adujado para el viaje. Luego la primera prueba. Simplemente, antes de dar de alta mi MMSI en el OpenPlotter, mi Raspberry no reconocía el ice como propio, y eso ha ayudado mucho a que pudiese ver en paralelo mi posición según el GPS de mi barco y según el ice que emitía. Y entonces podéis ver cómo unos se van siguiendo al otro a lo largo del camino. Tened en cuenta que la baliza transmite una vez cada 2 minutos, por eso hay cierto retraso. Después ya empecé con la prueba de larga distancia. Al principio salir a navegar con poco viento, tampoco es que madrugase mucho ese día, me entretuvieron un poco en el puerto también, pero bueno, dejar atrás la isla de Mouro, que marca un poco el límite de cuando ya te adentras en el mar de verdad, por lo menos por aquí, y empezar a costear con este tiempo veraniego que nos ha hecho este año por Santander. Vamos, que las nubes amenazadoras no dejaban de seguirme durante todo el camino. Las primeras confirmaciones con capturas de pantalla de mi posición, mandadas por mis amigos, confirmaban que todo estaba funcionando y que estaba la posición reflejándose en el localizador. Así que seguir por la costa, pasando por enfrente de la playa del Angre, un gran fondeadero y tranquilo por su lejanía, no va casi nadie allí porque se tarda un rato, aunque es un fondeadero solo para estar de día porque el resguardo es un poco justito. De allí enseguida se ve el cabo Quintres, que es el más cercano cuando vas camino de Laredo. Después, acercarme al famoso Cabo de Ajo con su popular faro pintado por Okuda, pero que decepcionantemente, o no, solo está pintado por el lado de tierra, con lo que por el lado del mar sigue siendo una señalización normal y perfectamente válida. El faro. ¿Qué le pasa? Love o hate. Aquí hay que mojarse. Ah, yo como lo he visto desde tierra, desde el mar, no necesito Love mojarme. o hate. No me vale. Love o hate. Si trae gente, que lo pinten. Si no estropea la señalización, que lo pinten. Entonces love. Love. Venga, va, love. ¿Tú love? Yo love a muerte, vamos. A la gente le molestan muchísimo los cambios. O sea, eso es lo que... En fin, volvamos a nuestra historia. Tras el faro, que no está pintado por el lado del mar, está la playa de la Arena y su correspondiente ría de Ajo. Una playa realmente paradisiaca. Y sobre todo para remar con una piragua, con una canoa, hacer paddle surf. Aunque en barco, yo he visto una vez un barco ahí medio metido, pero yo no me fiaría para meter el mío. Con las mareas que hay aquí, ni de palo. Igual con el trastolillo se puede subir por ahí. Con el trastolillo sí. Lo que pasa es que el trastolillo es capaz de llegar tan lejos. Hombre, por tiempo. Bueno, con menos tiempo que el mío, pero con mucho más gasoil, si acaso. Igual una garrafa ahí de gasoil. Por aquí ya la cosa se empezaba a animar y ya podía navegar a vela. Así que el único refrigerio de momento fue un sándwich rápido para no tener que parar ni complicarme mucho para hacerme la comida. Por toda esta zona la costa es espectacular, con unos acantilados impresionantes. Y además, muy poca civilización costera, es como muy inaccesible también desde el lado de tierra. Aunque enseguida, al pasar el Cabo de Quejo, ya vuelve la civilización en todo su esplendor, con las diferentes playas de Isla y Noja cargadas de calucas escondidas y protegidas por multitud de islotes y rocas, pero muy civilizados.
Aquí ya iba navegando, bien enfilado a vela, con la clara visión del monte Buciero que delimita la bahía de Santoña, mi destino para esa noche. Ya casi se me olvida que llevaba todo el camino con la caña echada y un clásico cebo chino de esos que compro yo, cuando sonó por primera vez. Ahí empezó a hacer crac. Lo saco y una aguja pequeña, que la verdad, como no pesco mucho o básicamente nada, una cosa así que veréis en las fotos, no tenía muy claro si eso se comía o no, así que la liberé gentilmente en el agua de nuevo y volvió a la vida y yo volví a echar la caña. Esta vez cambié mi cebo chino por mi cebo chino de la suerte, ese es la bomba. Y es tan bueno que a medio camino del monte Buciero volvió a sonar. Esta vez costó muchísimo más sacarlo del agua, porque no suelo estar preparado para pescar nada, porque nunca consigo pescar nada, así que arrastrado por las velas y mi piloto automático subí la captura a bordo. Un serrucho o sierra de muy buen tamaño, menuda alegría, o sea, estaba como loco. Pero solo, así que nadie se enteró que estaba como loco. Bueno, ya te ocupaste tú de mandarnos 1000 fotos y llamarnos bien pescado. Claro, pa' una vez. Bueno, mientras el barco seguía navegando, solo, con el piloto automático, y visto que aún me quedaba un día para volver, decidí sacarle los lomos, despiezarle para que me cupiese en la nevera. Más bien que despiezarle, fue que hice una masacre ahí, que requirió, la verdad, hubo más sangre que en Dexter. Y requirió unos cuantos cubos hacer que eso ya no estuviese lleno de sangre y mejor aún, que no oliese a horrores al día siguiente. Pero conseguí mi objetivo, que fue la cena para esa noche y para días venideros. Pero ese rato la verdad es que se me pasó volando y ya me encontraba en los faros del pescador, que es el primero que se encuentra, y poco después el famoso faro del caballo, con sus 685 escalones excavados en la montaña. Una de las rutas más espectaculares que hay en la costa, ya sea a pie o remando o en barco, y que ahora en verano siempre está llena de visitantes. Con lo que esa tarde ni me paré allí, seguí mi camino. Ya entrando por la bahía de Santoña y al final del Arenal de Laredo, frente al Club Náutico, encontré el fondeadero perfecto para pasar la noche. 3 barquitos andábamos para allí y la noche fue de lo más tranquila. Solo vigilar el haber fondeado en un sitio con profundidad y cadena suficiente, que aquí hay 4 metros de diferencia entre mareas, y entonces puede que te hayas fondeado en un sitio en el que luego te quedes en seco y acabe el barco tumbado, o puede que tú hayas echado cadena, por ejemplo, pensando, joder, hay 2 metros de fondo, y al cabo de 6 horas haya 6 metros de fondo y tu ancla esté flotando así y tú estés ya en Cuenca, por lo menos. Y a prepararme la cena con mi captura de esa noche, que pretendía cenarme fuera, en la mesa de fuera, pero que el verano que hemos pasado por aquí, la lluvia, me obligó a hacerlo dentro, enfrente de la tele. La traza de Localiza Todo indica que fue una noche movidita, pero en realidad he comprobado que amarrado al puerto, el GPS no es tan preciso como los de otros AIS, aunque más que suficiente para su labor, con lo que en realidad son movimientos de la posición o imprecisiones del GPS. En cualquier caso, dormí como un lirón, pero me levanté pronto, no desaproveché la mañana del día siguiente y antes de salir para Santander y con unos pocos rayos de sol, pues decidí hacer un poco de ejercicio. Y qué mejor que los juguetes que guardo en mi garaje, como habréis visto en mis vídeos del Boat Tour, y cogí y me di un buen paseo por la bahía con el SUP inflable, por el puntal de arena y también por los acantilados que se acercan al faro del caballo. Pero bueno, por si el mar no estaba muy bueno, antes de volver para Santander, comí tranquilamente antes de salir, aún me quedaba serrucho para rato para hacerme y emprendí enseguida el camino de vuelta, cruzándome con una de las regatas que se celebraban ese día y en el que había un montón de barcos que conocía. La vuelta no tuvo grandes inconvenientes. Siempre al rodear el monte Buciero, pues suele traer mucho viento de frente, que además es de frente todo el rato, según vas dando la curva. Y que una vez que sales de su influencia, pues ya va suavizándose y que se convirtió al principio en una suerte de brisa del través. Pero según íbamos avanzando y al final de camino, con el cambio del rumbo, se convirtió en una buena empopada que me llevaba a 5 nudos con orejas de muro. Y así fui avanzando, hasta volver a ser recibido por la isla de Muro.
entrar en la bahía, atracar tranquilamente en mi amarre y fin de la prueba. Ya puedo volver a casa y mi mujer ya puede decirme dónde está. Bueno, la verdad es que el ice chino este que he comprado me ha gustado. Tiene sus cosas buenas y tiene también alguna cosa mala, pero en conjunto la verdad es que estoy contento con la compra que he hecho. En cuanto a las cosas buenas, pues el que sea completamente autónomo, que resista el agua, o sea, que al final sea algo que no requiera una instalación compleja y simplemente lo enciendes cuando lo quieres encender y lo apagas cuando lo quieres apagar. Encima lo pones fuera del barco, el día que se te funde toda la electrónica, el día que te quedas sin batería, el sistema te va a seguir funcionando y te van a poder verlo el resto de los barcos. En esos aspectos estoy muy contento. Lo que menos me gusta es, hay una cuestión que, bueno, no me gusta mucho, que es que refleja su propia batería en uno de los datos del barco y entonces lo que parece es que la eslora del barco está condicionada por el nivel de batería. Entonces a veces parece que el barco es demasiado grande o a veces parece que el barco es demasiado pequeño. Eso a mí lo que me ha llevado es a poner a cero el resto de barcos, el resto de datos relativos a la manga y el calado del barco para que sea evidente que los datos están mal rellenados. Pero no es un dato que me preocupe alrededor de eso. Y otra cosa que no es que sea algo negativo, sino algo que sería muy positivo, es que tuviese un botón de pánico o algo así en el que mandase también una alerta de SOS, porque entonces ya sería un dispositivo cojonudo, porque sería una baliza autónoma en caso de que pues, te quedes a la deriva o que te quedes sin gobierno o te pase cualquier cosa con la radio. Esos son un poco los aspectos que más me han convencido y los que menos me han convencido de él. Yo al final lo he comprado, estoy contento con él, puede que no esté homologado por la Dirección General de la Marina Mercante, pero mi idea es usarlo en situaciones de poca visibilidad, utilizarlo en situaciones en las que el riesgo para la navegación compensa el tenerle conectado, y luego me ha encantado y me ha gustado muchísimo la posibilidad de, con la página esa de Localiza Todo, de ver lo que habéis visto en el vídeo, de volver hacia atrás en el tiempo y ver todos los barcos cómo se van moviendo y a ti mismo, o compartir mediante un enlace tu posición a tus amigos y que simplemente por el hecho de tener encendido la baliza ya todo el mundo, aunque no tengas batería en el móvil, aunque no tengas conexión a internet, está recibiendo tu posición en todo momento. Esas son mis conclusiones. No se garantiza pescar serruchos con el ice. No afirmo ni desmiento que la radiación que emite el ice atraiga a los serruchos al barco y sea la causa de que por primera vez casi en la historia de la humanidad haya pescado algo decente desde este barco. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, comentar en los comentarios, preguntarnos lo que queráis. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, que espero que os haya quedado claro dónde está la descripción, tanto en la web como en el móvil, así como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Podéis suscribiros al canal en el botón de suscribirse y tenéis la campanita famosa para recibir notificaciones cada vez que compartimos un vídeo. Así que nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Este solazo no es... Este solazo no es representativo de la ciudad de Santander. Esto es porque el verano se acabó ayer y entonces ya empieza el buen tiempo.